nos reunimos aquí hoy justamente para culminar un ciclo que nos ha parecido muy importante de realizar con el apoyo del Colegio Médico del Uruguay y el auspicio de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles y de la Alianza de Pacientes del Uruguay. Hemos creado este ciclo en SUEO para poner como centralidad el paciente. Entonces el ciclo se ha llamado el peso de la cronicidad en las personas con obesidad. Son personas con obesidad, con una enfermedad crónica. Y a lo largo de este ciclo hemos tratado distintos temas que vamos luego en el conversatorio, los distintos expositores, a realizar un intercambio que va a ser muy rico a propósito de que también vamos a escuchar la voz de algunas pacientes que han y que están con obesidad, que han tenido o también están con obesidad. Ahora, iniciando el último ciclo, la última etapa de este ciclo, vamos a presentar a la licenciada Maite Pomoli, que es terapeuta gestáltica, licenciada en psicología, formada en Mindfulness, es psicóloga del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Obesidad y Tabaquismo, y psicóloga de cirugía bariátrica del Uruguay. Bueno, primeramente quiero a continuación decir que cada exposición va a tener una duración de 40 minutos, en total 90 minutos con el conversatorio, y cuando se realice la encuesta, el examen, vamos a decir, se le va a otorgar el certificado en la página web del Colegio Médico del Uruguay, en la sección Educación a Distancia, sobre el ciclo SUEO. Quiere decir que tienen que entrar ahí y contestar esta encuesta final. El evento es grabado, será subido en este momento en vivo, está siendo transmitido a través del canal del Colegio Médico del Uruguay y estará permanentemente en el canal de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. En estas condiciones le damos la bienvenida a nuestra amiga de la casa, de la Sociedad SUEO, a la psicóloga Maite Pomoli, y nos va a tratar justamente del impacto psicológico, del peso psicológico en las personas, en los pacientes que tienen obesidad. Bienvenida, Maite, todo tuyo. Bueno, Adela, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle tanto a la, tanto a la Sociedad Uruguaya para el Estudio para la Obesidad, como al Colegio Médico, y bueno, a todos los presentes. Y bueno, hablarles un poco del impacto psicológico de la obesidad como una enfermedad crónica. La obesidad en realidad, ya todos saben, pero me pareció de orden poner la definición. ¿No la ven? Bueno, yo la tengo como que la estaba compartiendo. Bueno, me pasó lo mismo que hoy, ¿no? Share. Me quedan 5 minutitos. Abro mi pantalla, mi charla de nuevo. Yo la tenía como abierta, disculpen. Ahí la bajo. A ver. Y ahora sí la puedo. ¿Ahora sí la ven? Ah, perfecto. Disculpen. Bueno, cosas de la tecnología, y yo tecnológicamente
no mucho. Bueno, un poco esto, ¿no? Hablar del impacto psicológico, de lo que significa, en este caso, la obesidad, tratándola como una enfermedad crónica. Quise empezar con la definición de la OMS de lo que es la obesidad, pero sobre todo como enfocarme en realidad en la palabra a que es una enfermedad crónica, cosa que les cuesta tanto a los pacientes como todavía a muchos profesionales reconocer a esta enfermedad como enfermedad y como crónica. En el 2013 la OMS y la Asociación Médica americana la declararon enfermedad, con lo cual lo que favorece al paciente es obviamente que tenga la cobertura sanitaria, que eso es de suma importancia, ¿no? Más allá de que representa un problema de agenda política de salud pública a escala mundial, y es el quinto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Como enfermedad, desde el punto de vista psicológico, y esto lo hago como introducción, toda enfermedad realmente genera un impacto psicológico muy grande en el enfermo y un padecimiento psíquico muy importante. Por lo que al diagnosticarse a una persona con obesidad hay que tener en cuenta los factores psicológicos que cambian en esa persona, ¿tá? También hay que tener en cuenta los trastornos psicológicos previos a la enfermedad, que muchas veces vienen con el paciente, y bueno, y por eso estamos hablando de que una enfermedad que es de origen multifactorial también necesita de un equipo interdisciplinario para su atención. Les quería mostrar, antes que meternos en el tema del impacto social, la prevalencia a nivel mundial, o sea que acá es el impacto a nivel cultural, social y económico, sobre todo para ver tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el tema de la prevalencia y lo que ha aumentado lo que es la obesidad, sobre todo en niños. Y esto para nosotros es de gran importancia, ya que la idea nuestra es trabajar en la prevención. Y nosotros podríamos trabajar en la prevención ya desde el embarazo de la madre. Científicamente está comprobado que la alimentación de una mujer embarazada va a incidir directamente en el peso de ese niño y en el desarrollo del sobrepeso o la obesidad de ese niño, dependiendo de cómo se alimente esa madre, y después también los hábitos alimentarios de ese niño, su historia, su entorno, también va a incidir a que ese niño sea ese futuro adulto que hoy vemos con estos porcentajes altísimos de sobrepeso y obesidad. Así que bueno, esto era un poco esta prevalencia a nivel nacional, es la última actualización del Ministerio de Salud Pública, que se hizo en el 2021, y me pareció importante, si ustedes lo leen, es importante, es muy importante el porcentaje de la prevalencia a nivel nacional, que se concuerda con la prevalencia a nivel mundial. Un poco quiero hablar primero de las características de la enfermedad crónica en general, después vamos a ver que las características de la enfermedad obesidad crónica se diferencian en algunos puntos, pero bueno, la característica principal es que es una patología que se prolonga en el tiempo, y por lo tanto, al ser prolongada en el tiempo, y nosotros al basarnos en que los seres humanos somos seres biopsicosociales, por lo tanto va a interferir en todas las áreas de nuestra vida. O sea que no solo vamos a ver
que esta enfermedad interfiere en nuestro ser personal, en nuestro paciente, en este caso como profesionales, sino que también vamos a tener que ver cómo interfiere en su familia, cómo interfiere en su trabajo, cómo interfiere en su ámbito social, en su ámbito laboral. ¿Sí? Obviamente va a interferir en las capacidades de seguir con todas las actividades y las rutinas normales. Obviamente una enfermedad crónica va a necesitar de cierto tratamiento, el cual muchas veces no puede ser inmerso en la rutina que venía haciendo diariamente este paciente. Entonces, vemos que al interferir abruptamente, porque por lo general la enfermedad crónica es una enfermedad que irrumpe en el paciente, genera un impacto en su rutina diaria, en donde tanto él como todo su entorno tienen que adaptarse a esta nueva modalidad de vida que, dependiendo de la enfermedad, será las distintas estrategias, meditaciones y hábitos a seguir. Es un cambio muy repentino en el estilo de vida, como estábamos diciendo, y sobre todo el impacto psicológico desde nuestro punto de vista como licenciados en psicología es la visión que tienen de un futuro incierto. Al hablar de una enfermedad crónica es de por vida. La vida pasan muchas cosas, y genera mucha incertidumbre. Para un ser humano, el ver una enfermedad a largo plazo, muy largo plazo, o sea, desde el momento en que nos la diagnostican y pensar que es de por vida, esa incertidumbre nos es muy difícil de manejar. Entonces, ahí es donde está realmente el impacto psicológico que despierta en nosotros. Y bueno, sabemos que las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte prematura, sobre todo en América Latina y el Caribe. Estos son los datos que tenemos más recientes. ¿Sí? Seguimos con la próxima diapositiva. Los cambios repentinos en el estilo de vida. Como estuvimos diciendo, estamos hablando de las actividades cotidianas, ya sea porque tiene que cambiar de hábitos, por la estigmatización, muchas veces, al uno diagnosticarle una enfermedad, lo que tienen, y que eso también con la obesidad lo comparten todas las enfermedades crónicas, es que ya se ve al enfermo desde el punto de vista de esa enfermedad, ¿no? Es como que se rotula al enfermo como tal, como el enfermo tal, dependiendo de la enfermedad. Entonces, en las actividades cotidianas muchas veces se le imposibilitan hacer diferentes actividades. El funcionamiento del sistema familiar también se le surgen cambios a través del paciente, ¿no? Su entorno también sufre las consecuencias que tiene ese cambio en el paciente. Esto es porque nosotros como seres humanos vivimos con un sistema familiar, con un entorno social. Entonces, obviamente, el funcionamiento de este sistema, al cambiar un integrante del sistema, va a cambiar todo el sistema. Por eso muchas veces, ya lo vamos a hablar más adelante, el abordaje va a ser con el paciente y con la familia. También hay cambios repentinos en el ámbito laboral y económico. En el ámbito económico, obviamente, al uno detectarse la enfermedad, hay ciertas necesidades sanitarias que hay que cumplir. Y bueno, muchas veces en esta lucha, sobre todo en la obesidad, cuando no la reconocían como una enfermedad,
y en algunos lugares todavía que no se la reconoce, es muy difícil acceder a tratamientos integrales que no sean nada más que el antiguo paradigma de hacer dieta y hacer ejercicio. Entonces, bueno, uno tiene que salir, el paciente, a buscar por fuera, de repente en la parte privada, para poder tener un sistema más integral, poder tener un equipo interdisciplinario que lo pueda atender. En el ámbito laboral, obviamente, no van a poder cumplir con las tareas muchas veces que venían cumpliendo, o de repente no van a poder cumplir con aquellos trabajos que realmente deseaba el paciente. Van a haber limitaciones. Entonces, realmente va a haber cambios tanto en el ámbito laboral como en lo económico. También lo laboral va a llevar a cambios económicos. Cuando uno tiene o que dejar el trabajo, o que cambiar de trabajo, o muchas veces llegar a jubilarse, ¿no? A dejar el trabajo. Acá estamos hablando más que nada un poco primero en lo que es las enfermedades crónicas en general. Las actividades sociales, ¿no? Por ejemplo, alguien en diálisis o en distintos estadios de enfermedades, bueno, las actividades sociales se ven reducidas, ya hablaremos de este tema cuando se trate a la obesidad. El estilo de recreación no va a ser el mismo, de repente hoy, bueno, el hablar de viajes y eso, hoy también estamos limitados por la pandemia, que también quiero hablar de eso, de la pandemia y la obesidad, como también tuvo un impacto diferente a lo que veníamos viendo. La percepción de la autoestima. Realmente la autoestima ante un diagnóstico de una enfermedad crónica sufre una baja autoestima. Uno se encuentra que está desanimado, se ve en menos, se ve que perdió o que va a perder un montón de cosas, empiezan a haber pensamientos propios irracionales que no tienen que ver con la realidad, pero uno percibe que va a ser muchas veces dependiente de otros, dependiente del equipo médico, dependiente de la persona, dependiente de una medicación. Entonces, bueno, muchas veces la autoestima obviamente cambia. Y cambia el estado de ánimo y existe una mayor irritabilidad, por lo menos al principio, ¿sí? Cuando se detecta y se diagnostica la enfermedad, el estado de ánimo cambia por la incertidumbre, por el cambio, por la enfermedad. De repente, muchas veces, no es que sea la primera vez que me dicen, bueno, usted tiene una enfermedad, porque hoy en día las comorbilidades ya definen una enfermedad crónica. Pero bueno, el ponerle nombre y poder reconocer y aceptar que tengo una enfermedad, llegar en ese proceso, surgen muchos cambios de estados de ánimo que pasan de la negación, de la rabia, el enojo, un estado un poco depresivo, un estado un poco ansioso, a ver qué va a pasar. Entonces, bueno, vamos a ver que van a haber varios estados de ánimo que va a haber en todo este proceso. Otros cambios que se van a dar es debido a que se prolonga a través del tiempo, que no tiene cura y que no hay una sola causa, a veces es muy difícil para el paciente poder reconocer una enfermedad crónica, ¿sí? Es muy difícil, como yo les decía, reconocer una enfermedad
donde me dice crónica, la vas a tener toda la vida, pero entonces no me voy a curar nunca. Acá tenemos que ver que el no tiene cura es una concepción que se va a cambiar. La cura en las enfermedades crónicas es la estabilidad, es el equilibrio, es el bienestar, es la buena calidad de vida. No quiere decir que el que no tenga cura no se tiene que hacer nada, sino que por el contrario. La cronicidad es que justamente el no tener cura es que siempre tenemos que estar atentos y cuidándonos por esa enfermedad. En la obesidad esto va a coincidir con todas las enfermedades crónicas y por eso es tan importante, luego de diagnosticada la enfermedad, luego de tratada la enfermedad, de llegado a un nivel de equilibrio, después hacer un seguimiento para poder llegar y seguir en un buen estilo y en una buena calidad de vida. Implica ajustes y apoyos a nivel familiar, social y laboral. Era un poco lo que hablábamos. Nuestras áreas, todas se ven afectadas y necesitamos una red de contención, llamamos nosotros, que es primero a nivel familiar, que es la más cercana, después tenemos un poco más amplia, que es la social, y es en el entorno en que nos movemos, y la laboral. Dependiendo de las enfermedades, es los ajustes y los apoyos que tengamos. Y después, otro cambio que existe es que se incrementa la asistencia a los servicios médicos y a los encuentros con los especialistas. Por eso también hablamos de que hay un incremento económico cuando se diagnostica este tipo de enfermedad. Los costos a largo plazo del tratamiento y los efectos negativos, ¿no?, son devastadores para la situación económica muchas veces de los individuos, las familias y las sociedades. Por eso nosotros insistimos tanto como profesionales que trabajamos en obesidad, en la parte de prevención. ¿Cómo podemos en la prevención ahorrarnos todo esto, ¿no? Por eso yo siempre digo que nosotros pensamos a largo plazo. El prevenir es justamente antes de este diagnóstico. Por eso un poco hablábamos de empezar a enfocarnos ya en la mujer embarazada, gestando un niño, en la adolescencia, y no esperar a la vida adulta. Entonces, por un lado, hay una gran repercusión en el estilo de vida del paciente. Eso sin lugar a dudas. Y por otro lado, el paciente también tiene que entender que es un proceso incurable, pero implica vivir toda la vida con dicha enfermedad. Y eso quiere decir que yo tengo que estar atento a esa enfermedad. Eso es lo que implica vivir toda la vida con dicha enfermedad. Acá vamos a ver luego que muchas veces, hablando de obesidad, que es lo que nos compete a nosotros, un paciente llega a su peso, se siente bien, ya hace ejercicio, los resultados, la paraclínica que le da bien, y ya está. Y no, ese ya está en esta enfermedad no existe. Justamente, ya está es llegué al equilibrio, ahora tengo que mantenerlo, y esa es la parte más difícil. La reacción ante la enfermedad crónica. Evidentemente lo primero es el desconcierto ante la idea de la no cura. Esto que yo les decía, que es muy difícil cuando me dicen es para toda la vida, ¿no? No vas a tener cura. Bueno, esto es lo que yo quiero diferenciar, porque el impacto psicológico obviamente va a ser una carga demasiado pesada para el paciente, si él piensa que la idea de no cura significa igual aunque hagas cosas no se va a curar. Eso es lo primero que nosotros le decimos al paciente.
sobre todo como psicólogos. O sea, una cosa es una enfermedad crónica con la idea de no cura y otra cosa es que no se haga nada. No, la idea de no cura es que justamente, continuamente, vamos a tener que estar haciendo estrategias técnicas para clínicas, si se necesita medicación, y todo lo que tiene que hacer para el tratamiento. El tratamiento es el que va a ser crónico. De repente, el proceso, como yo le llamo a este tratamiento, es un proceso a largo plazo de por vida, tendrá a veces periodos más críticos, donde las intervenciones del personal sanitario debe ser más frecuente, y después no. Pero siempre tienen que tener el tratamiento como objetivo y presentes. Eso es bien importante, y bueno, creo que a todos los que tenemos experiencia en esto, nos pasa que sabemos que si un paciente desaparece o no se reporta, es porque realmente dejó el tratamiento, ¿no? Total, ya llegué, me siento bien. Bueno, eso es bien difícil, que el paciente acepte que es una enfermedad crónica. Hay diferentes respuestas frente a esta enfermedad, y yo siempre digo que existen tantas respuestas como pacientes haya. Las respuestas frente a esta enfermedad dependen de la personalidad, del tipo de personalidad de los distintos pacientes que tengamos, de los distintos seres humanos. Y acá puse actitudes positivas y negativas que inciden en la adherencia del tratamiento. Estas respuestas están sumamente ligadas a lo que es la actitud frente a lo que es la enfermedad crónica. Dependiendo de mi personalidad, yo puedo sentirme abatido, enojado, irritado, y evidentemente esa actitud frente a la enfermedad lo único que va a hacer es que de repente la niegue, no la reconozca, no pueda adherirme al tratamiento que me indican, no me pueda involucrar. En cambio, una respuesta positiva, con una actitud positiva, es, bueno, lo tomo como un desafío, como un cambio de actitud, como un cambio de prioridad, como una apreciación de la vida diferente, como una nueva oportunidad, como un nuevo comienzo, ¿no? Me detectaron esta enfermedad, es crónica, no tiene cura, como cura en el sentido de se va a ir, pero sí yo puedo ser el sujeto que va a cambiar esa enfermedad y que me voy a generar bienestar. Entonces, eso nos encontramos muchas veces con esos pacientes que nos sorprenden gratamente cuando le exponemos y les explicamos y le hacemos una educación de lo que es la enfermedad, que eso es muy importante. Lo toman como un nuevo desafío y un nuevo empezar. Y no solo empiezan a cambiar cosas relacionadas directamente a lo que es cualquier enfermedad crónica, sino que empiezan a cambiar todo lo que tiene que ver a veces, como decíamos, como estas enfermedades son multifactoriales, de repente vínculos que no estaban o que no eran sanos, por decirlo de alguna manera, vínculos ya sea de parejas, vínculos con los hijos, vínculos laborales, y se empieza a formar un efecto dominó donde se van acomodando todas las piezas y realmente se adhieren mucho mejor al tratamiento y obtenemos muchos mejores resultados en el desarrollo del mismo. Así Perdón, que, Maite, sí.
Te quedan 5 minutos más y ya estamos en tiempo. ¿En serio? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, rapidísimo voy a tener que ir. Pensé que eran mucho más. ¿Cuánto voy? Bueno, no importa. Ya llevas 30 minutos. Genial, me habían dicho 45 minutos, 1 hora, por eso hice una charla. Bueno, voy rápido, ¿sí? Entonces, la importancia del vínculo paciente es fundamental para lo que es la adherencia al tratamiento del paciente. La importancia de la comunicación con el mismo, igual las charlas quedan y capaz que pueden quedar las diapositivas, ¿no? La comunicación con el paciente es fundamental, el paciente tiene que entender, tiene que ser muy simple cómo le transmitimos, tiene que ser con un lenguaje que el paciente entienda, y tiene que ser muy específico, ¿no? En eso nosotros tenemos que ser muy claros y categóricos en el sentido de que el paciente escucha los primeros minutos que yo le hablo. Ahí es donde se concentra. Así que ahí es donde yo le tengo que lograr dar el objetivo que tiene el tratamiento. La recepción de la información va a depender de cada uno, la percepción es diferente en todos los pacientes. La obesidad, como decíamos, es una enfermedad crónica y que tengo que saber que es recidivante. Tanto yo como el paciente tiene que saber que es una enfermedad que progresa con recaídas, ¿sí? Esto me pareció súper interesante y es que la diferencia que existe con los pacientes obesos es que muchas veces no conciben la obesidad como una enfermedad crónica hasta que no inician situaciones de comorbilidades. Son otras patologías las que le muestran o las que los hacen ir, ya sea diabetes, hipertensión o algo de eso, a tratar su obesidad, ¿no? Y cuando empiezan a vivir diferentes restricciones, entonces es ahí cuando realmente se empieza a generar malestar y el paciente va a tratarse en obesidad. Entonces la cronicidad, en ese sentido, en la obesidad, se diferencia en eso, ¿no? Que muchas veces, hasta que no se suma otra patología, no la reconocen como tal. Los factores a considerar, bueno, ya dijimos que son muchísimos, todos por todas las áreas y la historia de vida que tiene el paciente, que obviamente van a repercutir en el tratamiento a seguir y en cómo ese paciente pueda adherirse al tratamiento o no. El vínculo con el paciente es fundamental. Este vínculo es un vínculo de a dos. El sujeto tiene que ser un sujeto activo, tiene que tener autoconocimiento de sí mismo, tiene que ser él el que se involucre en el tratamiento. Tenemos que cuidar nuestra actitud, la empatía es fundamental para que el paciente responda a ese tratamiento, porque evidentemente tenemos que ver que su situación psicológica y su sentir es bastante, muchas veces, o de ansiedad, o de depresión, o con alguna emoción negativa, ya que está padeciendo una enfermedad y es una enfermedad para toda la vida. Entonces, tiene esto. Lo último que digo entonces es la entrevista motivacional, que es una técnica de motivación. La motivación es fundamental para el paciente, ya que es a largo plazo, necesitamos que esté motivado, por eso la idea es metas cortas, porque si no la motivación a largo plazo es muy difícil. Tenemos que siempre reforzarle pensamientos positivos, que él mismo identifique los cambios que ha logrado
¿sí? Reforzarle esos cambios, que logre y proponerle objetivos alcanzables, y para eso nos basamos siempre en las etapas de cambio, que son de Prochaska y de Clemente, que todos conocemos, y que bueno, que tenemos que ver también en qué situación está el paciente para poder tratarlo y ver cómo intervenir con ese paciente, porque muchas veces no se le puede imponer, sino que lo que tenemos que buscar es una alianza estratégica con él para que realmente se involucre y sea parte activa del tratamiento. No sé cuánto me está quedando. Maite, está muy interesante lo que venís hablando, así que si vos lo podés ir redondeando está bien, pero seguí un poco más, porque está muy interesante lo que venís conversando, ¿sí? Dale. Entonces, la psicoeducación de la enfermedad nos parece algo fundamental, es el proceso que todo profesional tiene que informarle al paciente, el paciente tiene que estar informado de lo que es la evolución y el tratamiento de la enfermedad, y también a su familia. Por lo general nosotros, como decimos, no tratamos a la enfermedad, sino estamos centrados en el paciente y en su familia, ¿sí? Hay consejería y entrenamiento para afrontar la enfermedad, y bueno, tenemos que cambiar los niveles de creencias y mitos sobre la enfermedad. Estos son pacientes que por lo general traen muchas ideas que son totalmente erróneas, sobre todo del paradigma anterior. Se cree todavía que es una enfermedad que lo que hay que tener es voluntad y nada más. Entonces, bueno, es un poco también hacerle ver a ese paciente que no es una cuestión de falta de voluntad, sino el aprendizaje de todos los factores que influyen en esa enfermedad. Entonces, en el abordaje, lo que tratamos de hacer es, bueno, que acepten la enfermedad, que realicen cambios, obviamente, de hábitos, que hay técnicas de control de la ansiedad, que es una de las emociones que se ve mucho. La ansiedad y la depresión son emociones que se ven muchísimo en la obesidad. Aprender a manejar el estrés sin comida de por medio, porque por lo general estos pacientes manejan el estrés con comida. Buscar apoyo social, buscar apoyo familiar, buscar actividades que los gratifiquen. Muchas veces no tienen ni idea de las actividades que los gratifican, a no ser la comida. Entonces, bueno, un poco que traten de buscar algo nuevo, que sean protagonistas de su propio cambio, ¿no? Bueno, modificar conductas, promover la prevención, un poco lo que ya dijimos. Y en cuanto al abordaje emocional, yo quería ver que descubrir que una enfermedad es crónica genera estrés, y eso hay que tratarlo, ¿no? Las causas, obviamente, es lo complejo del tratamiento y de la enfermedad, la incertidumbre, las situaciones estresantes de la vida cotidiana que se suman a las de la enfermedad y la condición de ser enfermo crónico. Y lo otro que tenemos que ver es también la presencia de los estados emocionales como la depresión y la ansiedad, que son los más comunes que se encuentran. Entonces, para eso, bueno, un poco acá, el registro y modificación de esos pensamientos distorsionados, como yo, por ejemplo, el de soy gordo. No, tú no sos gordo, tú estás gordo en este momento, por poner un ejemplo, ¿no? O yo tengo que hacer esto. No, yo quiero hacer esto. Entonces, como ir manejando, y eso es lo que vamos haciendo, que el sujeto sea un sujeto activo y que él mismo se sienta protagonista
de su propio cambio. Y eso cambia impresionante el éxito de lo que es el tratamiento. Esto es un poco lo mismo cuando suceden las recaídas, y acá es bien cortito. Las metas es el automanejo de la enfermedad, actitudes y hábitos de autocuidado, y brindar herramientas para resolver o minimizar las repercusiones de la enfermedad, y conocer el entorno y utilizarlo como recurso de ayuda. Eso es bien importante para los profesionales, poder contextualizar al paciente dentro de su entorno. Todos los pacientes tienen entornos diferentes y es muy importante conocerlo. A tener en cuenta el paciente como ser biopsicosocial, un poco lo que estábamos hablando. Personalizar el tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad es personalizado. Todos los pacientes son diferentes y todos los tratamientos son diferentes, aunque compartamos algunas cosas. El protagonismo, la escucha activa, la participación activa, el empoderamiento, un poco lo que estaba hablando, y el seguimiento es fundamental. A largo plazo, apoyo del equipo, sin lugar a dudas, el autoconocimiento, el para qué del tratamiento, es un poco la motivación y el apoyo social. Y bueno, un poco esto, ¿no? El tratamiento con más posibilidades de éxito es aquel que el paciente es capaz de realizar, ¿no? Todo es mediante el aprendizaje. Eso también es algo que se le repite continuamente. No es cuestión de hacer, sino de aprender y volver a entrenarse, focalizar objetivos, y así de a poquito se llega. Lo traté de hacer lo más rápido posible, espero que se haya entendido, y bueno, abierta a preguntas. Bueno, muchas gracias, Maite, por tu exposición. El asunto de las preguntas que hay muchas preguntas del público, las vamos a dejar para el conversatorio, así no se nos disminuye el tiempo del conversatorio, que va a ser muy rico, muy enriquecedor va a estar, con muchas preguntas que te van a involucrar, porque seguramente la enfermedad de la obesidad, como es crónica, como ejerce un impacto, como dice tu conferencia, en la psiquis y en la salud global de los pacientes con obesidad, necesita de cuestionamientos que vos tenés como especialista. Las respuestas tenés. Quiere decir que ahora, a mí me gustaría compartir la pantalla. En principio, solamente para decir que me resulta muy interesante esto que has dicho sobre el enfoque del paciente que tiene una enfermedad crónica y cómo hay que hacer un apoyo mantenido, que tener una enfermedad crónica puede no tener un fin porque es crónica. Y esto es lo que hay que inculcar, lo que hay que informar, lo que hay que hacer conocer a todos los que nos están escuchando, que pueden ser médicos especialistas en obesidad o médicos generales o profesionales de la salud de cualquier tipo, enfermeros, enfermeras, licenciados en nutrición, licenciados en psicología o en educación física, que ellos también forman parte de esta contención que tiene que tener el paciente con obesidad. Desde aquel que hace la ecografía o aquella que hace la ecografía y que tiene que saber que está frente a un paciente enfermo. Exacto. Y no tiene la culpa el paciente. Bueno, muy bien. Esto es como cierre y comienzo de un buen conversatorio que creo que va a ser muy enriquecedor entre todos los conferencistas. Le dejo ahora la palabra a la coordinadora del conversatorio, que es la doctora Adriana Pereira. Gracias. Bueno, a ver si puedo compartir la pantalla.
Adela, ¿me podés poner vos ahí para la parte mía de lo que vamos a desarrollar en el conversatorio con las distintas etapas? A ver, espera un poquito. Sí, ahí. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Está perfecto, se escucha. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la presencia de todos los expositores que hoy nos van a acompañar en este cierre de este ciclo y de todos los que nos están acompañando, ya sea escuchando o mirando, y que la idea es que este conversatorio sirva como para redondear todos los aspectos que nos planteamos cuando se decidió realizar este ciclo del peso de la cronicidad en los pacientes con obesidad. Me parece que es una muy linda oportunidad para todos. Siéntanse cómodos de hacer las preguntas que tengan, y la idea es que se desarrolle este conversatorio lo más fluidamente posible. Entonces, bueno, la actividad la vamos a realizar así. La idea es que todos los participantes, los expositores, quiero decir, de los distintos módulos, vamos a darles más o menos unos 3 minutos para que o bien respondan preguntas, o lo que me gustaría más es que de pronto de sus exposiciones hagan un resumen o un destaque de sus exposiciones, para a partir de ahí generar el intercambio. Entonces, comenzamos con el primer módulo, que era el peso de la cronicidad en el paciente con obesidad. En ese módulo participó la doctora Adela González, nuestra presidenta, y el nutricionista Daniel Prendes, que también tuvo una disertación sobre la parte alimentaria. Todos sabemos, y ya lo venimos hablando, que es un aspecto que a mí me gusta recalcar, ya que tengo la oportunidad, que a lo largo de todo este ciclo se hizo mucho hincapié en la obesidad como enfermedad, en la obesidad como una enfermedad crónica, y en el paciente como centro en donde esta enfermedad impacta. Y recién escuchamos a la psicóloga lo importante que es empoderarlo, incluirlo en el tratamiento. Entonces, Adela, ¿qué nos podés transmitir tú, o qué te parece importante sobre el peso de la cronicidad, ese factor, el peso, la carga que representa para los pacientes que tienen que convivir con el exceso de grasa en su organismo? Estás muteada, Adela. No se te escucha. Ahora sí. Dice que la palabra más frecuente, o la frase más frecuente en estos 2 años es: estás muteada. Tal cual. Es así, ¿no? Cuando uno quiere escuchar a otro, después ya aparece muteado. Bueno, en 3 minutos a mí me gustaría resumir lo que ha sido, bueno, la parte que me ha tocado, la parte de conferencia, y que es el centro, la médula de este ciclo. Hay algo que es primario, que tenemos que tener claro, que la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad, primeramente. Es crónica, es prevalente, es compleja, progresiva y recidivante.
Quiere decir que estos términos de definición de la obesidad lo tenemos que tener nosotros como profesionales especializados en obesidad, pero lo tiene que estar informado a todos los profesionales de la salud, a todos los profesionales, a todos los que atienden a los pacientes en el ámbito de la salud. Es una enfermedad, y es una enfermedad crónica, no es un paciente. No es tu paciente gordito, como dicen algunos colegas a otros, sino es un paciente que tiene un respeto, que hay que darle un respeto, que tiene una enfermedad. Bien, dicho esto, tenemos que cambiar este paradigma, tenemos que cambiarlo, porque si no, no vamos a poder disminuir la pandemia, disminuir esta pandemia que está cada vez más extendiéndose en el mundo, ¿no es cierto? Y en el Uruguay, en Latinoamérica, en Mesoamérica, en Asia, en África también. Estamos viviendo una malnutrición por exceso y por déficit. ¿Y cómo podemos llegar a disminuir o a mantener la prevalencia de la obesidad, que son las metas que actualmente están para 2025, 2030, que no aumente el sobrepeso o el exceso de peso en los niños? ¿Cómo, si no bajamos esas metas al paciente, a ese paciente que tenemos adelante, si no bajamos esas metas sin escuchar al paciente, si no lo escuchamos, no podemos bajarlas, no podemos bajarla a la realidad? Y lo que tenemos que hacer es, entonces, cambiar ese paradigma. El cuidado de la obesidad debe basarse en este principio que es científico, el manejo de la obesidad, el abordaje de la obesidad, eso ya está bien estudiado, y el respeto, además, a la persona con obesidad. Tenemos que escuchar la experiencia vivida por esas personas, por esos pacientes. Y tenemos que ir más allá, buscando, como decía la psicóloga, buscando las causas, pero mucho más allá del nacimiento de cada paciente que es portador de obesidad. Los que viven con obesidad, otro punto, viven con un sesgo, viven con un estigma externo y un estigma interno de baja autoestima. Ese estigma interno, bueno, provocado por múltiples causas, también por lo vivido, por ese peso de la cronicidad que a veces lo traen desde el nacimiento, desde la niñez, de ese compañerismo en la escuela, en el liceo, con amigos o con el estigma del bullying, que luego se continúa en el ámbito educativo, pero luego en el ámbito laboral. Con ese estigma que hace que pierda el trabajo una persona que tiene, que se duerme durante el trabajo, por esa persona que falta porque tiene enfermedades crónicas concomitantes. Entonces, tenemos que escuchar al paciente. Eso es un punto, porque el paciente tiene mucho que decirnos. Y hoy tenemos 2 pacientes que nos van a decir cómo fueron tratadas, que nos van a dar generosamente parte de su historia, pero subjetivamente, cómo los profesionales de la salud llegaron a ellas, en positivo o en negativo. Las personas que viven con obesidad también tienen que tener un buen acceso a la salud, un buen acceso a sus tratamientos, al tratamiento médico y al tratamiento quirúrgico si es necesario, a los fármacos que están cada vez más llegando a nuestro país y nuevos descubrimientos de nuevos fármacos más eficaces a nivel internacional. Tenemos que tener buen acceso a la actividad física, a la acción de intervenciones psicológicas, al ambiente saludable, con espacios saludables. Los niños, como decía la psicóloga, los niños son los futuros obesos. La salud de los niños es la salud futura de los adultos. Y así, tratando así, es como vamos a dirigir y frenar esta pandemia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Adela. Bueno, no sé si está Daniel, nutricionista Daniel Prendes. A ver si estamos ahí. Sí. Sí, te estamos viendo, Dani, ¿cómo estás? Perfecto, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un placer verte. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Una vez más, es un placer volver a compartir otra instancia. Bueno, perfecto. Todos medio muertos de frío, pero bueno, vamos a ver. Sí, ¿no? Bueno, Daniel, en este tema que venimos conversando entonces de la obesidad como enfermedad, vos abordaste el tema del dietante crónico, era el título de tu charla, y nos hablaste de los distintos tipos de dietas, que los pacientes recurren un poco desesperados con ese tema del querer bajar de peso ya rápido para mañana, justamente por la falta de ese enfoque de que la obesidad es una enfermedad y que es una cosa crónica y que va a recidivar, que no está en la cabeza ni del personal que tenemos que asistirlos, ni de los propios pacientes, como recién se habló. Entonces, de lo que vos conversaste con nosotros, ¿qué te gustaría o transmitirle a los que estamos escuchando respecto al tipo de alimentación, o qué te parece que sería más práctico o más importante para la persona que tiene obesidad? Sí, bueno, como tema medular de esa conferencia, nos dedicamos mucho a hablar del tema de las dietas de moda, ¿verdad? Que era un tema que nos había gustado traerlo, porque, bueno, muchas veces no son las dietas más adecuadas para combatir esto del sobrepeso. Creo que un poco como conclusión, que también había hecho hincapié en su momento, es seguir motivando, seguir inspirando a nuestros pacientes a realizar cambios de hábitos estables en el tiempo, mantenibles en el tiempo, saludables, por supuesto, dentro de lo que es una nutrición adecuada por el tema de cubrir todas las necesidades nutricionales, pero además en pos de lograr un peso adecuado en el correr de los años, en el correr del tiempo, que es tan complicado, ¿verdad? ¿Qué pasa con las dietas de moda? Que también en su momento hicimos hincapié. Bueno, muchas veces son muy restrictivas, muchas veces prometen descensos de peso que en general son a corto plazo, pero bueno, son muy motivantes en cortos periodos para los pacientes y seducen mucho esas promesas, pero bueno, muchas veces hacen que se pierda mucho músculo por ser exageradamente hipocalóricas, provocan muchas veces efectos rebote que después terminan en cada vez un mayor porcentaje de grasa y menos porcentaje de masa muscular. Son carentes de algunos nutrientes, que también no es menor, ¿verdad? En el correr del tiempo vemos gente que todo el tiempo está en esa intermitencia, ¿verdad? En esa cronicidad, como decíamos, de dietas de moda, carentes, se pasan de una a la otra y al final nunca terminamos de completar una alimentación adecuada. Entonces, nos sigue pareciendo... por supuesto, ninguna dieta, esto me parece que está bueno hacer hincapié, porque Maite habló algún aspecto de esto y me parece muy importante. Todo debe ser muy personalizado, todo debe ser planificado de acuerdo a quién tenemos enfrente, ¿verdad? Que esto es muy importante. No se descarta ningún tipo de dieta para ciertas personas, que a veces sí logran motivarlas un poco por periodos cortos, etcétera, etcétera. Nada se descarta, todo hay que evaluarlo adecuadamente, pero sí me parece que lo medular es terminar apuntando a cambios de hábitos estables en el tiempo, adecuados, para así lograr una alimentación que nos lleve a un peso satisfactorio en el correr de los años. Esto no implica una dieta de prohibiciones, implica aprender a manejar, ¿verdad? Lo que es la selección de alimentos, lo que son cantidades o porciones y lo que es calidad de la dieta en general. Porque siempre cuando las personas terminan yendo a un nutricionista, bueno, el concepto es ir un profesional que les va a restringir y les va a prohibir con una lista enorme de alimentos que no van a poder comer. Esto no es real, en realidad nosotros apuntamos a cierta flexibilidad en lo que es el plan alimentario, por supuesto con una base saludable, pero después consiste un poco en aprender a manejar esas variantes, ¿verdad? No es que nunca más vamos a poder comer cierto tipo de alimentos, sí saber las consecuencias de que predominen ciertos alimentos no del todo adecuados y
cuáles son aquellos alimentos que aprender, cuáles son aquellos alimentos que sí deberían de formar parte habitual de una dieta de base, ¿verdad? Es un poco por allí. Esa fue la base de la conferencia y me parece que es el tema medular, ¿verdad? Bien, gracias, Daniel. Bueno, entonces vamos a seguir porque así después tenemos más tiempo para, una vez que todos se expongan, para escuchar a los dos pacientes que tenemos, que me parece genial, para que nos den como un baño de realidad a los profesionales que tenemos que estar con ellos y acompañarlos en el proceso de su tratamiento. Así que bueno, vamos a enfocar ahora el segundo módulo de este ciclo que vinculaba la obesidad y la condición física. En ese sentido, tenemos al doctor Mateo Gamarra y las licenciadas en Educación Física, Valeria Bouzós y Celia Pérez. No sé si están alguno de ellos con nosotros acompañándonos. Estamos. Ay, que no veo, no te veo. Mateo, un Para un gusto. poquito. Bueno, igualmente que no tenemos el gusto, no tenía el gusto de conocerte. Bueno, doctor, ¿qué te gustaría transmitir en este momento para los pacientes? Y más en esta etapa que nos ha tocado vivir, estos 2 años de pandemia que se ha confabulado totalmente contra el movimiento y la gente ha tenido que tratar de poner todo su ingenio para el movimiento, cuando estábamos en una situación que todo hacía llevar a que uno coma y que se quede quieto. Entonces, ¿qué te gustaría recalcar respecto de ese punto? Porque obviamente que la actividad física es posible, y ustedes lo mostraron muy bien, y es un aliado muy importante en el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, es brava. Primero, el tema de la actividad física como un estilo de vida, ¿no? Pasa lo mismo que con la alimentación. O sea, si ahora tenemos que hacer malabares para movernos, en general en la vida de nuestra cultura se da eso, ¿no? A medida que envejecemos, nos movemos poco y nada, o en momentos puntuales del día, teniendo un gran comportamiento sedentario en la otra parte. Entonces, bueno, es un tema súper complejo como todo lo que representa estilo de vida, ¿no? Con cambios que empiezan por casa, pero que dependen mucho de las realidades de cada uno. Ahí nos podemos pensar en diferentes contextos y diferentes dificultades, obviamente en temas políticos, en temas de infraestructura, de comunicación, de educación. Y bueno, y si tengo que decir una cosa, tal cual planteaba Adela, el enfoque a los jóvenes, a los niños, que crezcan activos y que se mantengan activos, y creo que ahí tenemos un montón de debe desde la formación de los profesionales de la salud, incluyo ahí a los profesores o licenciados de educación física, que para mí son y deberían ser más integrantes del equipo de salud. Y bueno, y tratar de que esos hábitos de actividad física que cada vez se están perdiendo más, retomarlos, ¿no? Y ahí un poco generar el balance entre el desarrollo cognitivo, que obviamente como seres humanos hemos crecido hacia ese lado, pero no olvidarnos de la importancia de lo motor, y del aprendizaje en etapas sensibles del movimiento, que eso va a ser determinante a medida que pasa el tiempo, y vivimos muchos años, entonces eso se hace realmente significativo. Y después, el enfoque que nosotros planteábamos era de que en realidad todos tenemos un problema de desacondicionamiento físico que supera el proceso biológico de envejecimiento. ¿No? Hay como un efecto del desuso, por decirlo de alguna manera, que nos va generando dificultades en la condición física, a veces transmitidas en la composición corporal, pero que hay un montón de otras variables que afectan la condición física que también las vamos de alguna manera desentrenando
o abandonando. Entonces, bueno, me parece que es un tema como para pensar. Obviamente hay un montón de intereses en juego y no es a corto plazo. Estás muteada. Del verbo mutear, caí en él. Sabés que un pequeño comentario, así seguimos, el profesor Pizabarro, con quien yo tuve el gusto de trabajar unos cuantos años, siempre recuerdo que hizo un trabajo en el que se estudiaba justamente los niveles de sedentarismo y de actividad física, y bueno, y actividades que los seres en el Uruguay realizamos y que no implican un movimiento, y me acuerdo que él una presentación la tituló El Uruguay sentado. Y me parece que es muy gráfico y que en este momento de pandemia lo grafica muy bien. Me parece que se agudizó eso. Así que es todo un desafío tratar de que el Uruguay se pare. Piénsenlo en un día tipo. En general, o estamos sentados, parados, ahí un poco, y acostados. ¿No? En ningún momento hacemos una flexión de cadera, una flexión profunda de rodilla, ¿no? Entonces pasa el tiempo y esas articulaciones, ¿qué les pasa? Rígidas, sí, y se generan disfunciones, ¿no? Aumentamos de peso, sobrecargamos las articulaciones, perdemos masa muscular, aumentamos de peso, inestabilidad. Es el proceso de desacondicionamiento que vemos, ¿no? Tal cual, tal cual. Estaría bueno tratar de que los que nos siguen vayan con otro enfoque. Bien, muchas gracias, Doc. Bueno, no sé si alguna de las licenciadas que estaban contigo quieren decir algo. Valeria. Bueno, buenas noches. Un poco avanzando sobre lo que traía Mateo, era centrar la atención en esto de que muchas veces ni nosotros mismos tenemos conciencia de cuán sedentarios o cuál es nuestra condición física o de salud integral. Ni nosotros mismos la tenemos. Entonces, en el momento de ver a una persona en situación de obesidad y que se le suma el sedentarismo, porque tenemos que desmitificar de que todas las personas con obesidad son sedentarias y que todas las personas con normopeso son activas, cuando nosotros nos acercamos a esa persona, viene a los gritos pidiendo ayuda, hace un montón de tiempo. Los que no podemos ver somos nosotros, los que estamos, tenemos que estar disponibles para eso. Y yo quiero dejar fundamentalmente la atención puesta en esto de no trabajar solos como equipos de salud. Trabajar juntos, no trabajar cada uno desde su área con una visión aislada sobre el usuario, sobre la persona que viene a revertir, a cambiar, a generar espacios de construcción de salud. No verlo desde lo parcial. Tenemos la necesidad, muchos de nosotros, yo hablo desde mi área de educación física, necesitamos la visión del psicólogo, necesitamos el aporte del médico y la lectura del médico, necesitamos conversar mucho con el nutricionista. Nosotros tenemos en el equipo trabajadoras sociales porque es necesario también conocer la realidad del paciente y las posibilidades, un poco como decía Mateo, no todos partimos desde el mismo lugar. ¿Es posible salir del sedentarismo? Sí, con un proceso de educación, o de reeducación, o de resignificación, que es como un poquito más profundo. Yo siempre digo, de la actividad física no quiero gente entrenando, quiero gente que sepa que su cuerpo es un agente de construcción personal, de placer, de cuidado, de crecimiento, y para eso me tengo que alejar de la propuesta de ejercicio físico convencional y me tengo que meter en lo que tiene que ver con las experiencias corporales. Sentirme, pensarme, mirar para adentro, introspectar y pedir y construir, como esto que decía un poco al principio,
conjuntos, todos juntos, en una red, no el discurso aislado de cada uno de nosotros, sino en red, y el paciente, en este caso, como le llamamos nosotros usuarios, son parte de esa red. Entonces, fundamentalmente esto, interdisciplinario, transdisciplinario y de construcción conjunta. Sería por ahí el aporte. Bueno, muchas gracias, Valeria, muy interesante. Bueno, vamos a continuar porque así no nos extendemos demasiado, que todos tendremos cosas después para hacer en nuestras casas. El tercer módulo lo dedicamos a otro aspecto que todas las enfermedades y la obesidad, recalcamos, lo es, incluyen el tratamiento farmacológico y eventualmente el tratamiento quirúrgico, ¿no? Esto fue una de las cosas que el hecho de denominar a la obesidad como una enfermedad, justamente permitió el acceso y el desarrollo de fármacos para tratar esta enfermedad, como tratamos cualquier otra enfermedad crónica, y tratar de brindarles una solución a un determinado grupo de pacientes que por la entidad de su enfermedad no lo podían resolver solamente con las medidas iniciales propuestas. En ese sentido, tuvimos un módulo donde la doctora Mariana Elordoy y la nutricionista Claudia Fraga abordaron justamente el tratamiento farmacológico y quirúrgico y justamente la preparación que lleva este tipo especial de pacientes con obesidad en una situación más severa. Mariana, ¿estás con nosotros? Hola, ¿cómo andas? Hola, Marianita. Bueno, Mariana. Retomo un poco. Sí, me gustaría ver qué querés rescatar de este aspecto. No tenemos mucho tiempo, así que les voy a pedir que traten de ser concisos y dar el mensaje que más les interesa que la gente rescate de lo que ustedes nos enseñaron en sus charlas. Bien, bueno, primero que nada felicitar a Maite, que la verdad que me encantó la presentación, bueno, y escuchar la síntesis de cada uno de los compañeros. Sí, yo voy a ser muy breve para también darle la oportunidad al resto de que pueda hacer su presentación. Primero que nada, destacar la importancia de la detección temprana de la enfermedad y el abordaje desde la prevención y la promoción, ¿verdad? Como decía Maite, ya arrancar desde lo que es el embarazo, me parece que es algo fundamental. Si bien bueno, no fue en sí el abordaje mío, pero quería decirlo hoy por hoy, tenemos que trabajar desde ahí porque esto va a seguir aumentando. Tenemos que trabajar con metas que sean realistas para nuestros pacientes, enseñarles a tolerar la frustración y que esto, como decíamos, es crónico. Creo que desde el punto de vista de los profesionales, sacar un poco esa rigidez y empezar a hacer derivaciones oportunas, porque tenemos que trabajar en conjunto. Muchos de nuestros pacientes necesitan un tratamiento farmacológico, ya sea específico para ayudar al descenso de peso, pero también para el tratamiento de las comorbilidades asociadas a la obesidad, como hablábamos, lo que es el trastorno del sueño, la ansiedad, la depresión, y bueno, y para eso tenemos que estar siempre alertas, estar atentos a lo que es el diagnóstico diferencial en el paciente con obesidad, al momento también de pensar en un tratamiento tanto farmacológico como quirúrgico. ¿Sí? Si bien la mayoría de nuestros pacientes la obesidad es exógena, también tenemos que descartar aquellas enfermedades endócrinas o el uso de fármacos que puedan estar generando la obesidad para poder brindarle al paciente el mejor tratamiento posible. Creo que eso sería lo que tengo para destacar y como para resaltar, para llevarse para la práctica diaria, ¿verdad? Bien, Mariana. Y la nutricionista Claudia, que estaba desde hoy tempranito con nosotros,
desde tu lado el abordaje de este tipo de pacientes, ¿vos qué características te gustaría resaltar o que puedan ser un poco diferentes del resto de otros pacientes que por ahí no tienen una entidad tan grave como cuando se plantea un tratamiento quirúrgico, por ejemplo? Bueno, primero buenas noches a todos, y también lo mismo que Mariana, quería destacar la presentación de Maite, porque creo que desde ahí me quería parar en dos aportes que ella hizo, que hace referencia de la falta de reconocer por parte del equipo a la obesidad como una enfermedad crónica, y después traía, ¿no?, que muchas veces la falta también del propio paciente de consultar por su propia enfermedad como tal. Entonces, creo que ahí es donde estamos fallando, y donde desde tanto tiempo está esta pandemia generada, desde el 97 como tal, con ese diagnóstico de pandemia, y no logramos dar respuesta. Entonces, creo que desde ahí la importancia de ese trabajo interdisciplinar, con la comunicación, destacando, al igual que Maite decía, en forma permanente y en un mismo idioma entre todas las partes del equipo, involucrando al paciente y a la familia en este abordaje. Y destacar y celebrar estas instancias de reflexión, ¿no? Porque creo que desde ahí se parte, y la necesidad de que si queremos hacer cambios, seguramente desde más arriba, desde las propias sociedades científicas, deberían generarse mesas de discusiones, empezar a hacer consenso, discutir criterios que puedan abordar y abrazar a esta patología en una forma en donde sepamos cómo y cuándo derivar, y en qué momento puede ser oportuno. De la cirugía bariátrica, para dejar como una reflexión o un mensaje, quizás eso de que no es mágica, y que el paciente cuando se acerca y su familia al equipo viene con una convicción, ¿no? Porque ha recorrido, como bien decía Daniel, por múltiples tratamientos con ellos mismos esos rebotes y situaciones que generan más daños en su autoestima y en diferentes aspectos propios. Entonces, también es un proceso que decimos, así como en el paciente con enfermedad renal, el trasplante no sana su enfermedad, en el paciente con obesidad, la cirugía bariátrica es una herramienta más que tenemos desde el equipo la responsabilidad de enseñarle a saber utilizarla. Y por eso más que nunca eso, ¿no? Destacar el trabajo del equipo, la comunicación, incluir al paciente y a su familia, y poder hacer ese soporte a corto y a largo plazo también, para poder estar atentos a toda la situación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Claudia, por tus aportes. Bueno, el último módulo que acabamos de escuchar, y que no fue casual, que es la parte del impacto psicológico, que de alguna manera, como bien nos habló Maite, engloba al ser humano en tanto es en todos sus aspectos. Y entonces, para ella quería comentarle que ha recibido algunas felicitaciones y saludos, y hay una pregunta que me pareció interesante, que la hace Valeria Berriel, que dice así. Dice, tratamiento en sí implica una carga, sobre todo para las situaciones que hay que desaprender hábitos y aprender otros saludables. Quizás si le sumamos que es para toda la vida, ¿se puede correr el riesgo de que se perciba como imposible? Bueno, ahí está el trabajo de nosotros como profesionales, y que yo digo que un poco como dijo Claudia, y creo que todos estamos de acuerdo, en que realmente tenemos que estar formados en esto de la enfermedad de la obesidad, porque es un paciente totalmente diferente. Es un paciente que para mí la enfermedad no es tal, sino que nosotros nos focalizamos en el paciente y no en la enfermedad. Entonces, el tratamiento a largo plazo, en realidad, si yo lo pongo como tal, sí es imposible. Creo que nosotros como seres humanos, a largo plazo no sostenemos nada. Entonces, está en nosotros establecer metas cortas, hacerle entender al paciente que de él también depende su bienestar, que esto es un equipo, pero un equipo no solo de los profesionales, sino de los profesionales y el paciente. El paciente también forma parte.
de nuestro equipo. Por eso lo de sujeto activo. Entonces, yo creo que justamente nosotros lo que tenemos que lograr es que el paciente salga de ese imposible, de ese no puedo, al quiero. Sí. No sé si queda contestada la pregunta. Pienso que sí, porque parecía un poco, se veía bien la carga que implica la enfermedad en esta pregunta, ¿no? Así que le abrís una luz y que en sí la persona se apropie de querer cambiar su situación, ¿no? En conjunto con el equipo que la acompaña. Bien, alguien pregunta, Liliana Traverso, ¿cuáles son las técnicas de relajación que se recomiendan? Las técnicas de relajación, hay varias. Hay técnicas de respiración, hay técnicas de meditación guiadas, hay diferentes técnicas. Hoy en día, por suerte con la tecnología, se encuentran muchísimas en YouTube, así que eso lo pueden encontrar. Lo más importante que tienen que saber es que nosotros tenemos el instrumento dentro nuestro, que es la respiración. O sea, con eso ya tenemos muchísimo. No necesitamos nada de afuera como para relajarnos. Bueno, entonces tenemos muchas, pero sí. Debe ser más individualizado, supongo yo, en el contexto de cada paciente, ¿verdad? Obviamente, todo tratamiento acá es personalizado. Eso, y uno ni siquiera, uno puede ir cambiando. Esto es a largo plazo, es crónico. Las situaciones de vida van cambiando y el paciente va teniendo diferentes situaciones de vida. Entonces, es esto que decíamos, ¿no? Hay que ver al paciente en su contexto, es una visión global. Muy bien. Bueno, gracias, Maite. Bueno, antes de darle la participación a los pacientes que tenemos invitados, que son dos, la señora Marcela Cabral y la señora Paula Cooper, les quiero comentar que hubieron varios mensajes donde nos incluyen al personal, a los médicos, bueno, a todos en general, que a veces no somos muy prolijos nosotros tampoco y que no siempre damos el ejemplo cuando vamos a tratar a los pacientes con obesidad, es verdad. Yo creo que lo que pasa que eso es, en mi humilde opinión, es porque los pacientes somos todos seres humanos, los médicos, el personal que trabaja con ellos, con los pacientes también, y nos pasan las mismas cosas. Por ende, lo que estamos hablando todos acá corre para todos. Y de ahí el peso que significa lidiar con una enfermedad crónica y que tiene tantas puntas. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, pero es como un reclamo de la audiencia. Adri, yo te pido la palabra, no puedo poner ahora la pantalla porque estoy manejando, ya estoy cometiendo infracción, pero bueno, justamente, ¿no? Comentar eso, de que somos todos seres humanos y que además hay que evitar la polarización, la polaridad, digamos, de las conductas. Porque a veces, yo qué sé, uno se puede encontrar a un profesional tomándose un café con 2 bizcochos, y hay una diferencia abismal entre comerse 10 bizcochos todos los días. Entonces, que uno se encuentre con una foto en las redes, o que se encuentre con el profesional tratante en un restaurante, no quiere decir
que esa sea la conducta diaria, y creo que eso es un poco lo que tenemos que apostar, que es a la moderación de las conductas. Digo esto porque a veces tenemos el problema de los horarios, tenemos el problema, bueno, los médicos, muchos trabajamos de noche, pero uno trata de lograr el equilibrio entre las conductas que no son recomendadas y las que son recomendadas. Entonces, eso también me parece que el paciente no debe, digamos, que quedarse con esa imagen que puede llegar a haber tenido en algún momento, ¿no? No sé qué piensa el resto. A ver, Adela, que está levantando la mano. Acá estamos hablando de una enfermedad, nos estamos olvidando. Estamos hablando de una enfermedad. Quiere decir que para los que pusieron los doctores o no sé qué, tampoco podemos hacer un diagnóstico por una pantalla. Si es obeso o no es obeso. Entonces tenemos que tener cuidado. Estamos primero con una enfermedad. Quiere decir que la enfermedad la puede tener cualquiera. Nadie se libra de estar obeso. Y en segundo lugar, los diagnósticos tan fáciles no salen, ¿no? Porque de aquí no se ve la cintura, y la obesidad muchas veces es central, lo vemos delgaditos, algunas personas, y puede tener obesidad central. Quiere decir que tan fácil no se hace un diagnóstico, hay muchas causas, es multifactorial, puede haber una persona que toma corticoides y tiene un aumento de peso, toma otras medicaciones que son psicofármacos y también puede tener un aumento de peso. No tiene nada que ver, sino que siempre tenemos que tener presente, sí, que la obesidad es una enfermedad. Las causas multifactoriales. Y lo que dijo Mariana es muy cierto. No tenemos que juzgar. Yo a veces a los pacientes les digo, cuando son matrimonios o familia, no se fijen lo que hace uno y el otro, porque el tratamiento es personalizado. Y además, si el esposo se quiere comer una costilla con grasa y papas fritas, hay que dejarlo porque es la selección de él. Quiere decir que ese prejuicio, un juicio anterior, cuando vemos a una persona que come lo que nos parece que no tendría que haber seleccionado, es problema de la persona. Y si es médico y fuma, por ejemplo, vayamos, o toma alcohol, vayamos a otra, es una enfermedad. Entonces tendríamos que pensar, ¿hasta los médicos se enferman? Sí, claro. Y los médicos estos también pueden estar en tratamiento. Todos podemos estar en tratamiento por cualquiera de las enfermedades. Daniel. Yo creo, sí, es muy interesante esto que estamos remarcando, muy interesante lo que decía Mariana también, porque es importante tratarlo como temática también. Suele llevarse la alimentación a extremos, ¿verdad? Esto lo vemos todo el tiempo. La tendencia es con los pacientes, cuando lo vemos a diario. Bueno, dígame si esto lo puedo comer, y si lo puedo comer mucho, libre, todo lo que quiero. Y si usted me dice que esto no lo puedo comer, no lo como nunca más. Entonces, me parece que esa cosa extrema a donde llevamos la alimentación, que aparte tiene que ver con muchos aspectos, ¿verdad? Sin lugar a duda también, todos los aspectos que tienen que ver con lo psicoemocional, debemos seguir trabajándolo con los pacientes. La alimentación es un tema de balance. No existen alimentos prohibidos que uno nunca más pueda comer. Y no existe eso de, bueno, uno está comiendo determinada cosa, está mal. Bueno, está mal depende en qué contexto, depende cómo es el equilibrio del resto de la alimentación, como decía Mariana. Bueno, no es lo mismo comerse 2 bizcochos con un café en un momento, en una instancia, que uno le hace una vez por semana, o capaz que de repente 2, a poblar la alimentación frecuente, a llenarla de alimentos perjudiciales. Entonces, tenemos que derribar ese tema de prohibidos, ese tema de los extremos, ¿verdad? El todo o nada es algo que también se maneja mucho en el tema de las dietas. Bueno, o me como todo, o hago una dieta restrictiva, y me mato y como 600 calorías para bajar, porque ahora sí decidí bajar de peso. Es de las peores cosas que podemos hacer. Nunca llegamos a establecer hábitos, nunca llegamos a grabar hábitos adecuados. Y la alimentación es un tema de balance, ¿verdad? Es un tema de balance. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando con nuestros pacientes. Ahí está. Perfecto. Lo que decís tú, la alimentación es cuestión de balance, y la obesidad es cuestión de muchísimos más factores que la alimentación. Entonces, y eso es lo que nos falta integrar.
se lo falta integrar a, quiero ser abierta, ¿no? Porque los que estamos con obesidad, a todos, a los pacientes, al personal, a las personas, a la sociedad, nos falta integrar que el que come 10 bizcochos tiene una enfermedad. Realmente comer 10 bizcochos no le ha saciado. ¿Y por qué no le ha saciado? Porque hay algo que no se le ha tratado. Bueno, y por ahí es tan complejo y tan lindo esto, porque hay que tratarlo en su conjunto. Como decíamos hoy, ¿no? El trabajo es en equipo con el equipo y con la familia. Es muy bueno lo que han dicho. Adela, si me permitís, quiero contarles una pequeña anécdota de hoy. Una paciente con una obesidad, un índice de masa corporal de 39, que venía del traumatólogo, y el traumatólogo, la recomendación que le hizo fue: ¿usted se acuerda lo que hacían los nazis? ¿Qué dice la señora? Bueno, tiene que hacer lo mismo, cierre la boca y no coma, y ahí seguro va a adelgazar y la voy a poder operar de la rodilla. Terrible, terrible, eso es terrible. Lamentablemente, hoy por hoy todavía vivimos esas situaciones, claro, lo cual es sumamente dañino para el paciente y nos quita todo el orgullo de la profesión, porque es espantoso eso. Pero eso es entonces, también es desconocimiento de la obesidad como enfermedad, como insiste Adela. Y bueno, y creo que sobre eso también tenemos que tratar, y digo porque sé que hay pacientes, bueno, reconocemos las limitaciones que tiene nuestro propio equipo de salud. Claro. Sí, claro, es una enfermedad de dimensiones de pandemia y que atraviesa a todas las personas del planeta. Y a todos, o sea, no distingue si sos profesional, si sos paciente, si sos de un país o si sos de otro, nos afecta a todos. Eso está bueno porque, o sea, ese reconocimiento, porque, bueno, ahora vamos a ver el lado del paciente, pero está bueno que el paciente también reconozca que las personas que trabajamos para ayudarlo, vivimos muchas veces situaciones similares y tenemos que derribar barreras y luchar contra cosas a las que todos uniformemente estamos expuestos. Y de esa comprensión es donde me parece que pueden salir los mejores resultados. Bueno, si les parece entonces, vamos a presentar a las pacientes que con mucho gusto quieren expresarnos sus experiencias. No sé si está la señora Marcela Cabral con nosotros. Hola, sí, buenas noches, pero si quiere la otra señora comenzar, por favor, adelante. ¿No hay problema? Bueno, eso no hay ningún inconveniente, es como se sientan cómodas. Y después está Paula Cooper. Que comience Paula, por favor. Buenas noches a todos. No te vemos, Paula. Ay, no, porque no tengo la cámara bien, bueno, o sea, va a salir todo negro, pido disculpas. Bueno, no pasa ningún problema. Bueno, Paula, como ves, estamos todos de este otro lado también muy expectantes de que tú nos comentes tu experiencia como paciente con obesidad, y bueno, y que nos cuentes a ver qué cosas te parecen importantes, cómo ha sido tu vivencia, porque creo que es una forma de enriquecernos a todos. Bueno, yo tengo 45 años y soy obesa desde que era chica. O sea, he pasado por todas las etapas. Hace años que estoy en un grupo de obesidad y sigo estando, y bueno, y me sigo considerando que soy una persona obesa, más allá que haya bajado de peso. Me llevó a bajar de peso, volver a tener más peso, volví a bajar, y todos fueron estados de ánimos que tuve a lo largo de mi vida, ¿tá?
trabajé emociones y las sigo trabajando todavía, digo, y las sigo luchando contra la enfermedad, ¿no? Porque uno a veces se siente cómodo porque bajó de peso, pero seguimos siendo obesos. No sé si me explico bien, digo. Sí, claro. Es algo que convive contigo Diariamente, claro. Diariamente. Exactamente, o sea, un día te subís a la balanza y bajaste y decís, wow, qué bueno, me siento re bien, me siento cómoda, pero al tiempo te subió a la balanza y aumentaste. Y ahí volvemos a caer y bueno, y ahí vamos trabajando el día a día, el tiempo. O sea, yo he pasado por montones de tratamiento, ¿tá? También soy una paciente bariátrica, que he llegado a la cirugía, he tenido cirugía de manga gástrica y después volví a recaer y llegué a un bypass. O sea que en el correr de mi vida he pasado por un montón de etapas, ¿tá? Y no es fácil para la persona que es obesa y que la sociedad también te mira con cara rara a veces. Bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora nos toca el turno de Marcela. Buenas noches. Gracias a todos, les he escuchado con gran atención y quería saber si el volumen de mi audio está bien, si me escuchan bien. Yo te escucho perfecto. Sí, bueno, porque tengo un calefactorcito acá al lado, entonces es un poco de ruido. Contarles que tengo 53 años, a 2 meses de 54. Y bueno, me decía Paula, la verdad que de que yo tengo uso de razón, he convivido con esta enfermedad. ¿Qué cosas importantes me parecen, y que aquí he escuchado todas, va a ayudar a mi resumen de vida, cuánto tuvo de incidencia el hábitat donde nací o los primeros años de vida y los siguientes. O sea, vengo de una familia obesa, tengo una infancia bastante especial en el medio del campo, donde los hábitos, desde, digamos, esa concepción que tenemos todos de que ser gordito es ser sano, ¿verdad? Donde una familia era obesa, desde mi mamá, mis abuelos, con quienes me crié, y teniendo una particularidad en lo que es la alimentación, que era centrada en lo que era carne ovina, granos, fideos, y una infancia en un almacén del interior de ese profundo campo, donde estaba todo a disposición, ¿no? Esas golosinas, esos embutidos, todo eso que hoy sabemos, o hoy sé, gracias a un gran proceso, que no son mis mejores aliados. Les cuento que intervine, como decía Paula, también en determinados grupos, hasta que cuando llegué a mi peso máximo, que fue en el año 2007, más bien 2006, finales del 2006, tomo la iniciativa, porque siempre hay alguna amiga que te dice, creo que hay un profesional que te puede ayudar, y rápidamente yo se ve que estaba en el momento clave de atender esa situación con una masa corporal de 42,52, lo cual me llevaba a un peso de 107 kilos y medio, y tengo una estatura de 1,60, 1,59. Era un disparate. Un disparate que yo, más allá de que mis chequeos clínicos, análisis de colesterol no eran elevados, no tenía, etcétera, los valores ahí, yo ya no aguantaba más. Entonces decido interactuar con una profesional, pero primero quiero conocerla. Y me tomo
cuando uno tiene 40 años tiene otra madurez. Me tomo la libertad de conceder una entrevista, y en esa entrevista comienzo preguntando determinadas cosas que a mí me inquietaban mucho, porque yo entendía que estaba como pronta para empezar una etapa nueva, ¿no? Entonces, bueno, fue un interrogatorio, pobre esa profesional. Bueno, duró 1 hora y media la consulta, y a la hora y media, desde empezar cómo era el tratamiento, que yo quería hacer un tratamiento natural, que no me gustaba la medicación, que, ¿no? Toda la historia contada, le digo a la hora y media que, bueno, yo quería empezar. Así fue. ¿Y qué cosas yo creo que fueron las claves desde el punto de vista del paciente, ¿no? Como dicen ustedes, para mí fue, en primer lugar, saber que iba a ser un tratamiento de forma natural, sin medicación. En segundo lugar, me sorprendió mucho que el diagnóstico clínico exigiera chequeos de todo tipo, desde ecografías, abdominales, análisis, etcétera, y eso me dijo, bueno, esto es complejo, ¿no? O sea, esto es integral. Después, el efecto que fue produciendo esa bajada de peso fue muy motivante desde el punto de vista de lo que yo buscaba, que creo que es el kit de lo que buscamos siempre las personas obesas, es bajar de peso. Después de eso, ¿qué sucedió? Que en ese diagnóstico se detectaron otras patologías. Gracias a las ecografías se detectaron problemas en el útero, miomas. Entonces yo empecé a ver cómo el haber abordado en ese momento, esa instancia para atender exclusivamente la obesidad, me llevaba a empezar a ver mi salud en forma integral. ¿Por qué? Porque esa profesional me acompañó en esas etapas. Me acompañó, Marcela, ¿sí? Marcela, capaz que pocos minutos, parece que el colegio médico ya nos pasamos de línea. Cierro entonces. La integralidad de la atención, ¿verdad? La personalización del tratamiento, dado que uno trabaja, estudia, etcétera, el ajuste de esa dieta a la realidad de mis vivencias y el poder aprender de una nueva cultura en la alimentación, ¿no? O sea, eso era clave, porque yo tenía que entender que estaba ante una enfermedad, que es lo que más demoramos los obesos porque no es algo inmediato, no es algo que lo vemos lastimado, no es una lesión que estamos viendo, sino que es algo que tenemos que entender, que tenemos que convivir con ella, pero mantenerla bajo control. Eso fue muy difícil, pero lo más difícil fue mantenerlo, porque esos 40 kilos bajados en un año fue un éxito. O sea, fue un éxito en el cual yo sentía una motivación extrema. Ahora, el paso siguiente era mantenerlo, cuestión que viene bastante bien. Después de 13 años, viene bastante bien. Entonces, esas cuestiones que ustedes dicen de centrar la atención en la persona, la empatía, el escucha, el entender cuando no está pudiendo, las lágrimas que se caen en el consultorio, las que se levantan y aplauden, todas esas cuestiones hacen al abordaje. Ahora, estamos ante un tema cultural. Lo más difícil es asumir que es una enfermedad. Y yo creo que ahí la clave está en los papás, en los futuros papás, porque la educación es la base de este pilar. Si nosotros no nos enseñan desde niño que es una enfermedad, no la vamos a asumir como tal. Y si la podemos prevenir, mejor. Por aquí mi experiencia. Bueno, muchas Y gracias. agradecimiento a la profesional que me atendió, que la verdad, y alguien que fue también dentro de ese equipo que ustedes mencionan, que me parece clave, lo fue para mí la masajista. ¿Por qué? Porque fue acompañando el proceso de reducción de esa piel que sobraba de esos 40 kilos. Entonces, eso fue integral. Y aprender que el sedentarismo no es
el mejor amigo. Y esos cambios de hábitos saludables fueron claves para este proceso en el cual estoy viviendo. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido bien completo. Me encanta el ciclo que hemos realizado. Nos quedaron preguntas, nos quedaron respuestas para las personas que nos han escrito. ¿No es cierto, Adriana? Vos tenés muchísimas. Sí, tenía, pero bueno, tuve que seleccionar algunas para poder seguir y que todos pudieran hablar. Han sido muy buena también la selección, porque nos dio para hablar de distintas temas que son álgidos también, ¿no? Entre profesional, la polaridad, como decía Mariana, que también hay que considerar. Muy bien, entonces, ahora ya hicimos las preguntas y quería presentarles nuestra próxima actividad. Vamos a hacer, junto con la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, las dos sociedades en conjunto, un simposio internacional para el próximo mes de agosto. Se va a llamar Simposio Internacional Prediabetes y Obesidad SUEO-SUEM 2021. Esta es una gran oportunidad para escuchar dos conferencias magistrales que vamos a tener, uno con un endocrinólogo muy reconocido en Brasil, Rodrigo Lamunier, y la doctora María Elena Torresani de Argentina. Todos la conocemos ya en Uruguay por sus conferencias. El doctor Rodrigo Lamunier es directivo de la Sociedad para el Estudio de la Obesidad de Brasil y de la diabetes, brasilera de diabetes. Quiere decir que estamos frente a dos profesionales de prestigio y los invito gratamente a participar. Va a tener un arancel que luego lo vamos a dar a conocer. Los socios son de SUEO y de SUEM, van a ir sin costo. Bueno, muchísimas gracias. El cierre ha sido muy bueno. Les agradezco a todos los conferencistas la generosidad del trabajo que han aportado y de la forma que lo han hecho. Y todos debemos estar muy contentos porque ha sido un trabajo conjunto. Muchas gracias también al Colegio Médico de Uruguay, que nos ha bancado hasta esta hora, y bueno, ya lo dije, a la Alianza de Enfermedades No Transmisibles y la Alianza de Pacientes del Uruguay, que nos ha dado también el auspicio junto con el Colegio Médico. Muchas gracias y ya nos despedimos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, un placer. Adiós. Chao, chao.